¿verdad? Porque lo veíamos con ojos occidentales. Cuando hablamos de los ojos hebreos, estoy hablando de que es otra manera de decir que tenemos dentro de nosotros el Espíritu del Santo, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo en nosotros. Y vemos las Escrituras de una manera increíble, ¿verdad? Y se cumple la Escritura que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que ni soñabas, que ni te imaginabas. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero tenemos que tener de verdad verdadero amor por el Eterno, y tenemos que tener hambre y sed de justicia, porque si no tenemos hambre, la comida más buena nos pueden poner delante de nosotros y no la vamos a comer. Por eso es que tenemos que quitarnos, de verdad, tenemos que quitarnos todo espíritu de hipocresía. Tenemos que quitarnos de nosotros toda envidia. Tenemos que quitar de nosotros todo lo que son esas obras de la carne. Y tiene que estar en nosotros el fruto del Espíritu. ¿Para qué? Para que el Eterno revele en nosotros a su Hijo y podamos verdaderamente dar muestras de que quiénes somos verdaderamente, ¿verdad? ¿De qué sirve que nosotros conozcamos algo, pero a los ojos de las personas tengamos mal testimonio? Si el apóstol Pablo, Saúl dijo que somos cartas leídas. Somos cartas leídas. Entonces solamente vamos a hacer como una guitarra desafinada. ¿Cómo se oye una guitarra desafinada? No, eso mejor no lo quiero ni oír, porque eso me molesta. Pero ¿qué pasa cuando una guitarra está bien afinadita? No, es una delicia estar escuchando un instrumento cuando alguien lo sabe tocar y aquello está bien afinado. Entonces estas cosas van de la mano, una de la otra, ¿verdad? Entonces, fíjense bien esto. Voy a leer otra vez el verso 7. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar. O sea, Pablo tenía como la esperanza de Pablo es que la promesa que el Eterno hizo a nuestros padres alcanzara a las 12 tribus de Israel, revivieran los huesos secos que están en medio de las naciones gentiles y unificara los dos palos de los dos reinos, para que no volvieran a ser dos reinos diferentes, sino que fueran un solo reino. Eso es lo que dice al final Ezequiel 37. Entonces, luego dice: por esta esperanza, ¿verdad? Por esta esperanza. ¿Por cuál esperanza? La esperanza que Él tiene de que las promesas que Dios hizo a nuestros padres alcancen a las 12 tribus de Israel. Y por eso es que Él anda en medio de las naciones gentiles. Vea, por eso es que Él anda en medio de las naciones gentiles. Y por eso lo están acusando. Por eso dice: por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Esas eran las acusaciones. Que Pablo andaba en medio de los gentiles, que creían que había metido a un gentil al templo. Esas son las acusaciones. Esas son las acusaciones. Y según ellos andaba anunciando a un Mesías que no era el Mesías, ¿verdad? Entonces, ahora viene Pablo y en el verso 8 dice lo siguiente. ¿Qué? Le dice a él: se juzga entre vosotros, cosa increíble, que el Eterno resucite a los muertos. ¿Oh? Se juzga cosa increíble entre vosotros, que el Eterno resucite a los huesos secos. Es lo que le está diciendo. Porque así como el Mesías resucitó, también los huesos secos iban a resucitar. Por esta razón, tocábamos el libro de Oseas capítulo 6, verso 1 y 2, donde está escrito: después de 2 días nos levantará y viviremos delante de Él. Al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Dijimos que es una referencia a las 10 tribus de Israel que iban a revivir en los últimos días. Es decir, después de 2 días proféticos, que son 2000 años, y entraríamos al tercer día profético. Es decir, estamos ya en el tercer milenio, comenzando el tercer día profético, donde de acuerdo al libro de Oseas, capítulo 3, verso 5, si no me equivoco, dice que los hijos de Israel volverían al Eterno en el fin de los días. Y ninguno de nosotros puede negar que estamos en el fin de los tiempos. Verso 14. Hechos 26, 14. Dice, Pablo está narrando cuando el Mesías se le apareció. Vea, dice la palabra así: y habiendo todos, Hechos 26, 14, y habiendo todos nosotros caídos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea. Vea, aquí le dice Yeshua, ¿verdad? Le aparece a Pablo, ¿verdad? Desde arriba, ¿verdad? Y le habla en hebreo. Esto es sumándole al tema que tenemos, ¿verdad? De por qué el hebreo
es el Lashon HaKodesh, la lengua sagrada. Y le habló, no le habló en griego, no le habló en latín, le habló en hebreo. Y le dijo, Shaul, Shaul. Aquí traducen como Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? Todo eso está en hebreo. Aquí aparece en español, pero en realidad todo eso está en hebreo. El Mesías ya resucitado le está hablando en hebreo. Para que nos guste el idioma hebreo. Para que nos guste el idioma hebreo, que es un idioma muy, de verdad, es un idioma encantador. Es un idioma de arriba. Luego dice, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Yo entonces dije, verso 15, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. ¿Verdad? Pero levántate, le dice, verso 16, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles. Fíjense bien, cuando le dice tu pueblo, está hablando del pueblo judío, ¿verdad? Que obviamente no entendía lo que estaba pasando, ¿verdad? Que eran como él, antes de que el Mesías se le apareciera. Así estaba el pueblo judío, así como él, ¿verdad? Que la misma escritura dice que él consintió a la muerte de Esteban, ¿verdad? Así estaba él. Por eso que así estaban, así como estos judíos que ahora lo perseguían a él, ¿verdad? Que no entendían el plan de redención. Y luego dice, librándote de tu pueblo, hemos dicho que son los judíos, y de los gentiles, o sea, las naciones. Ahora, a quienes ahora te envío. ¿A quiénes lo va a enviar? A los gentiles. Así le está diciendo el Mesías, para que abran sus ojos. Oiga, a los gentiles. Estas son las promesas que están en todo el tema que hemos venido hablando. Dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás al eterno. Oiga, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados. ¿A quién lo estaba enviando? Hacia los gentiles, hacia las naciones. ¿Para qué? Para que reciban perdón de pecados. ¿Qué es lo que nos dice todos los pasajes que hemos venido estudiando? En aquel día dice que la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y no se hallará. Y los pecados de Judá también serán buscados y no aparecerán, porque los habré perdonado. Pues aquí tenemos el cumplimiento. Dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y, oiga, herencia. ¿Entre quién? Entre los santificados. ¿Y cuál es la herencia que Pablo estaba dando a las naciones gentiles? Porque estaba tomando pueblo de en medio de ellos, es decir, porque allí estaban las 10 tribus de Israel en medio de las naciones gentiles. ¿Sabe cuál es la herencia? Es la ley de Dios, es la Torá. Por eso es que leímos allá en Deuteronomio 33, cuando dice que el Eterno nos entregó la Torá como herencia a los hijos de Israel. Y después de que estábamos lejos, dice la palabra, estábamos lejos, pero ahora, dice que ahora por medio del Mesías nos ha hecho cercanos. ¿Y cuál es el pueblo a él cercano de acuerdo al libro de los Salmos? Israel. Eso es lo que la palabra nos está diciendo. Luego, vayamos adelante en el verso 19, 26, 19. Vea, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén. Fíjese bien, vea qué increíble esto. Wow, vea, voy a repetir estos pasajes. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y después Jerusalén. ¿Y por qué está hablando Damasco y Jerusalén? Damasco es la capital de Asiria y Jerusalén es la capital, en este caso quedó como capital del reino del sur al momento de la división. ¿De qué nos está diciendo eso? ¿Por qué? Porque Damasco era la capital del reino de Asiria. ¿Y quiénes fueron los asirios? Los que vinieron y se mezclaron con las 10 tribus de Israel. Eso es lo que venimos estudiando. Y luego menciona Jerusalén, es decir, el apóstol Pablo nos está hablando de una manera clara si realmente todo lo que necesitamos es oír su voz. Por eso su palabra dice, si hoy se oyere mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, y este evangelio será predicado a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Estamos hablando de un evangelio de verdad. Estamos hablando de un evangelio que no tiene, que no hay, un evangelio no adulterado. Esta es la verdadera realidad y es lo que el Eterno ha tenido en su corazón desde el principio de la fundación del mundo. Este es el plan de redención. Y nosotros decidimos si queremos estar y entrar dentro del plan que el Eterno está haciendo hoy en día en medio de las naciones, o también podemos apartarnos, ¿verdad? Y pues no querer, ¿verdad? Porque el Eterno, ¿verdad? A través del Mesías, Él no obliga a nadie. Lo que dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él llama. Él llama a la puerta de nuestro corazón. Dice, si alguno abriera la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Pero esa es decisión nuestra. Nosotros decidimos si queremos irnos para Jerusalén o queremos regresarnos a Roma. Yo quiero irme para Jerusalén. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice acá, voy otra vez al verso 20, Hechos 26, 20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, oiga, que se arrepintiesen y se convirtiesen al Eterno, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Todo esto es importante saberlo, porque muchas veces solamente leemos Efesios 2, 9, no por obras para que nadie se gloríe, como que solo eso viéramos en la Biblia. Cuando Pablo mismo está diciendo acá, Pablo, el mismo que dijo que no es por obras para que nadie se gloríe, está diciendo acá que anunció las buenas nuevas, oiga, lo anunció a los gentiles para que se arrepientan y se conviertan al Eterno haciendo obras. Esas obras que iban a provenir de un corazón que ama al Eterno, esas obras que iban a venir de un corazón que tiene fe y que tiene amor, esas obras son las obras que el Eterno espera de cada uno de nosotros igual si queremos volver a casa, si queremos regresar. ¿Y cuáles obras son esas? Bueno, la misma palabra dice, porque somos hechura suya. Palabra de Pablo, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Yeshua HaMashiach para buenas obras, las cuales, ¿verdad? Él dice que nos las dio, las cuales Él preparó desde los tiempos antiguos. Esa es la Torah. Son los mandamientos, las leyes, los estatutos, los preceptos, la obediencia hacia aquel que nos da la vida. Verso 21. Por causa de esto, oiga bien, por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por favor, que el Eterno nos ilumine con su Santo Espíritu. Por favor, veamos lo que trata de decirnos Pablo. Vea, me voy a ir otra vez al verso, si ustedes ven, ¿verdad? Acá en los versos que leímos, en el capítulo 26, ¿verdad? Se le dice a Pablo en el 26, vamos a ver, 26, 17, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En este pasaje, vean lo que dice Pablo, lo voy a repetir otra vez, porque está muy bueno esto, de verdad. Dice, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles. Oiga, aquí a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Hacia dónde se fue él? Hacia los gentiles. Hacia los gentiles. Y luego vea lo que dice el 21. Por causa de esto, los judíos prendieronme en el templo e intentaron matarme. ¿Por qué lo estaban persiguiendo? Porque él se iba a anunciar hacia los gentiles. Pero si ustedes leemos atrás, en Hechos 26, 7, dice, promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y luego dice, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Cuál esperanza? ¿Era acusado por los judíos? Porque él esperaba que el Eterno cumpliera la promesa que hizo a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y él espera que se cumplan en las 12 tribus de Israel. Y dice que por esa esperanza es acusado de los judíos. Aquí nos vuelve a decir, y aquí nos dice, ¿verdad? Y a los gentiles les fui a anunciar que se arrepintiesen y se convirtiesen al Eterno, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por esta causa, los judíos me prendieron en el templo y me intentaron matar. ¿Por qué los perseguían los judíos? Porque estos judíos no habían entendido, no conocían a Yeshua, no creían en él, no entendían que la promesa que Pablo estaba esperando
es que el Eterno iba a alcanzar a las 12 tribus de Israel. Por eso Pablo andaba en medio de las naciones gentiles, como lo dice la escritura acá. Baruch Hashem. Sigamos. Verso 22. Pero habiendo obtenido auxilio del Eterno, persevero hasta el día de hoy. Oiga bien, dando testimonio a pequeños y a grandes. Vea, este es Pablo hablando. No diciendo nada. Nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Oh, wow. No diciendo nada. Oiga, fuera de las cosas que Moisés y los profetas dijeron que había de suceder. Por favor. Oiga, wow. No diciendo nada. Nada. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que irnos a lo que dijo Moisés para ver en el Nuevo Testamento el cumplimiento de sus palabras y después conocer lo que los profetas dijeron que iba a pasar, para luego venir acá al Nuevo Testamento y ver en las palabras de Pablo que él estaba esperando que se iba a cumplir lo que la Torá y los profetas dijeron que había de pasar. ¿De qué habló Moisés? Wow. Ya en el libro de Deuteronomio al final, Moisés habló mucho acerca de Israel. En los capítulos 30, 31, en el cántico de Moisés, cuando él bendice a todas las tribus de Israel, él, wow, les digo, tendríamos que irnos a estudiar Deuteronomio 30, 31, 32. Habla muchísimo acerca de lo que va a pasar en los días finales. Inclusive les dice al pueblo, les dice que el Eterno en el futuro les va a circuncidar en el corazón. Les va a circuncidar el corazón. Y una serie de cosas que habla Moisés acerca de las tribus de Israel. Y luego los profetas. ¿De qué habla Isaías? Hemos tocado Isaías, hemos tocado Jeremías, hemos tocado Ezequiel. Nos ha faltado hablar de Daniel, nos falta, pero creo que todavía tenemos tiempo más adelante. Hemos hablado de los demás profetas, lo que habla Oseas, lo que habla Amós. Eso, vea, es lo que la Escritura está diciendo acá. Él en ningún momento dijo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Por eso es que hemos dicho, ¿verdad? Si Pablo habló en contra de Shabbat, si Pablo habló en contra de las leyes de alimentación, si Pablo habló diciendo de que Israel ya no, que ahora es la iglesia, un pueblo diferente, ¿a dónde está eso en los profetas? No está. Todo eso es invento del ser humano actualmente. Son inventos del diablo para perder, para que al final, pues acuérdense que la Escritura dice que el diablo ha venido para matar, para hurtar y destruir. Pero ¿sabe qué? Hay una buena noticia. Pero el Mesías ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y aquí está Él hablando. Aquí estamos oyendo la voz del Mesías. No es mi voz, no ponga mis ojos en mí, porque todo hombre es mentiroso. Maldito el que confía en el hombre. Es el Eterno. Cuando nosotros hablamos lo que viene directamente de arriba, Baruch Hashem, es Él. Él es el único sabio. A Él sea toda la honra, la gloria y la exaltación. Oh, razón tenía Pablo cuando Pablo expresaba y dice, oh, cuán profundidad de las riquezas. Wow, el hombre estaba de verdad, o sea, todo lo que el Eterno le había revelado y lo que él veía que pasaba, increíble. Dice así, verso 23, que el Mesías había de padecer, ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ese pueblo es Judá. Los gentiles, ahí está los dispersos que hablábamos en el libro de Juan 11, 51 y 52. Diciendo estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. 25, Hechos 26, 25. Mas él dijo, no estoy loco. Excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Es decir, esto que usted ha visto y todo no se ha hecho así a puerta cerrada, se ha hecho a puerta abierta. Y luego le hace una pregunta al rey y le dice Pablo, Agripa le dice, ¿crees a los profetas? Le pregunta a Agripa, ¿crees, oh Agripa, a los profetas? ¿Verdad?
¿Y qué le responde a Agripa? Agripa era judío. ¿Qué le responde? No, bueno, aquí mejor dicho, ¿qué le sigue diciendo? Yo sé que crees, le dice Pablo. Yo sé que crees. El hombre estaba, ¿verdad? Lo único que el problema era lo que le estaban pagando, ¿verdad? Lo que él tenía que dejar. Por eso es que le dice, le termina diciendo, por poco me persuades, ¿verdad? Por poco me persuades. Y Pablo le dice, ya sea por poco o por mucho, porque fue más el amor en este caso, de este judío llamado Festo, que era rey, a las cosas, al dinero, que el amor a las cosas del Eterno. Y de la misma manera, fíjense bien, hoy estamos acá, igual, siempre hay dos tipos de personas, ¿verdad? Siempre hay dos tipos de personas. Aquellos que están dispuestos a dejarlo todo, como el caso de Zaqueo, ¿verdad? Y aquellos como Festo. Aquellos como Festo, que aunque se les están diciendo las cosas bien claras, pero decimos, por poco me persuades, por poco me persuades. Quiera el Eterno, ¿verdad?, que todos los que escuchemos este mensaje seamos como Zaqueo. No seamos como Festo, o no seamos como aquel joven rico que, viendo que tenía mucho, mejor se fue triste. No, quiere el Eterno que seamos más como Pablos, que haya muchos Pablos, que haya muchos como Daniel, que haya muchos como Ananías, como Misael y Azarías, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo. Los discípulos le dijeron a Jesús, nosotros hemos dejado todo y te hemos servido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Solamente vamos a tener conocimiento de estas cosas? ¿O vamos a ser capaces de actuar y de hablar las cosas, inclusive poniendo en riesgo nuestras vidas? Bueno, eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero no vamos a poder decir en aquel día, a mí no me dijeron, porque escrito está, y este evangelio será predicado a todas las naciones, como testigos contra ellos, así, y entonces vendrá el fin. Que el Eterno nos ayude, de verdad. Hechos 21, 28. Hechos capítulo 21 y verso 28. Dice de la siguiente manera. Hechos 21, 28. Dice así. Dando voces, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes, oiga, esa es la acusación que recibía por parte de los judíos, que no habían entendido el plan de redención, y enseña a todos contra el pueblo y la Torá. Y este lugar, además, en este lugar, además de esto, ha metido gentiles en el templo. Vean las acusaciones. Y ha contaminado este santo lugar. Porque antes, dice, habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, al cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Vamos adelante. Hechos 25, 7. Dice, cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. No podían probar. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la Torá de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Puras acusaciones, falsedades. Hechos 28, 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos. Luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada en contra del pueblo, ni en contra de las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Todos eran puras acusaciones falsas. Pablo, ¿verdad?, lo que él conocía era el misterio. Ese misterio que, por cierto, al final de la carta de los romanos, él habla de este misterio, ¿verdad?, del misterio de Israel. Porque este tema que estamos dando en realidad es un misterio, pero un misterio revelado para nosotros en este tiempo. ¿Por qué para nosotros? Para todos aquellos que somos hijos de Israel. Por eso tenemos en Deuteronomio 29, 29 la promesa. Porque para ustedes, ¿verdad?, los misterios pertenecen al Eterno, pero lo revelado para vosotros. ¿Quién es vosotros? Israel. ¿Y quién? Y vuestros hijos. Si nosotros somos hijos de Israel, o sea, es decir, aquellos que hemos sido agregados,
aquellos que no teníamos parte y arte en un momento dado con las cosas del Eterno, pero ahora por la gracia del Mesías, oiga, ahora ya no estamos alejados de la ciudadanía de Israel, ni estamos ajenos a los pactos de las promesas. Ya no somos gentiles, ya no somos advenedizos, ya no. Ahora somos miembros y conciudadanos, dice la palabra, miembros de la familia de Dios, del Eterno. Miren, vamos a irnos a este misterio. De hecho, Pablo, en el capítulo 16, él concluye la carta a los romanos hablando de este misterio. Y él lo dice de una manera, ¿verdad? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Pero quiero que vayamos ahorita a Romanos capítulo 11 y versos 25 y 26, por favor. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Versos 25 y 26. Ahí. Dice así. Ojo. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Vean. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Les está hablando a los gentiles que habían creído, que eran especialmente de las tribus de Israel, y les dice, para que no se vayan a creer la gran cosa, dice, que ha acontecido endurecimiento en una parte de Israel. ¿Cuál parte de Israel? En la parte del reino del sur, en la parte del pueblo judío, ha acontecido un endurecimiento. ¿Y qué endurecimiento es este? Que el Eterno ha puesto una venda sobre el pueblo judío para que no crean en Yeshua. Pero fíjense, todo tiene un plan, todo tiene un porqué. Luego dice así, que el Eterno ha puesto un endurecimiento en una parte de Israel y que este endurecimiento durará, es decir, que los judíos van a tener la venda de no reconocer al Mesías, va a durar ¿hasta cuándo? Oiga, ojo acá, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Wow, miren, voy a releerlo otra vez, es increíble esto. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, los judíos, el pueblo judío, la casa de Judá, va a permanecer con la venda de no reconocer a Yeshua hasta, va a haber un fin. Todavía estamos aquí. Hasta que entre la plenitud de los gentiles. ¿Sabe? Esta expresión, la plenitud de los gentiles, es un hebraísmo que no puede entenderse simplemente como así, como lo lee. No. La Biblia contiene muchos hebraísmos. Muchos hebraísmos que si nosotros lo queremos entender, así como entendemos las cosas aquí, bueno, les digo, sí, hay cosas tan diferentes entre nosotros hoy en día. O sea, hoy en el pleno siglo XXI. Las cosas que aquí en El Salvador las conocemos por un nombre, en otros países las conocen por otro nombre. Y estoy hablando de los mismos que hablamos el mismo idioma. Nomás varía el acento, ¿verdad? Lo varía el acento nada más. O sea, no estoy hablando del inglés, que es diferente, pero estoy hablando de los países hispanos. En el mismo tiempo en el cual vivimos todos acá. Y les digo, solamente aquí en mi país, pues vaya, solamente aquí en mi país, El Salvador. En Oriente hay cosas que se conocen con diferente nombre que aquí en el centro de El Salvador. Uno de ellos es la palabra huacal. Aquí huacal se le dice, paila, perdón. Paila. Aquí para nosotros acá una paila es un platito pequeñito donde se pone la taza con café. Pero si me están viendo hermanos de San Miguel, para que, sí, no estoy inventando, aquí en San Miguel, que es un departamento que está al oriente del país, allá usted le dice a alguien, alcanzarme una paila y le van a alcanzar un huacal. Huacal se le dice aquí, es para tomar agua de una pila, para echar con algún depósito para tomar agua. Solamente aquí ya variamos las cosas, solo aquí en el país, no digamos si hablamos de otros países, ¿verdad? Si hablamos por ejemplo en los hermanos de Chile, igual, ¿verdad? Yo creo que igual, no me dejan mentir. Aquí hay nombres que allá nada que ver, pues.
¿verdad? El aguacate, allá se le dice palta, de lo que me aprendí. ¿Verdad? Palta. Y hay otros nombres de otras cosas que de verdad no. O sea, se queda uno, ¿de qué me está hablando? ¿Verdad? ¿De qué me está hablando? Pues justamente acá la Biblia está llena de hebraísmos. Y cuando acá, en el Romanos capítulo 11 y verso 25, está la frase, la plenitud de los gentiles, no es, o sea, bueno, digamos que nosotros venimos y queremos entenderla literal. ¿Qué es plenitud? Totalidad. Eso es plenitud, algo, la llenura. ¿Verdad? Entonces estamos diciendo acá de que a los judíos se les va a quitar la venda de no reconocer a Yeshua. La venda para que ellos reconozcan a Yeshua se les va a quitar hasta que entre todo el mundo, hasta que todos los gentiles, hasta que la llenura y la plenitud de todos los gentiles que existen en el mundo sean salvos. No es verdad. ¿Sabe por qué? Porque si lo tomamos así, esto sería una contrariedad con Mateo capítulo 7. ¿Sabe qué habla Mateo 7? Habla de una puerta angosta y una puerta ancha. Y habla de un camino angosto y habla de un camino ancho. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que muchos son los que se pierden y pocos son los que se salvan. Si pocos son los que se salvan, ¿cómo es que vamos a estar esperando hasta que todo el mundo sea salvo? No, si dice que pocos son los que se salvan, pocos. Entonces, cuando dice acá la frase, la plenitud de los gentiles, y aquí, ¿verdad? Van a tener que ir quizás a un video de lo que hicimos anteriormente, si ustedes quieren, aunque yo les voy a mencionar acá. Esta frase en hebreo se dice Melohá Goyim. ¿Oyó? Melohá Goyim. Y esa frase, ¿sabe dónde está? Está en el libro de Génesis, capítulo 48 y verso 19. Bereshit, Génesis 48, 19. ¿Cómo está escrito allá? ¿Sabe cómo dice? Voy a leerles Génesis 48, 19. ¿Y a qué parte me estoy yendo? ¿De qué habla acá? Cuando José llevó a sus hijos, Manasés y Efraín, para que les diera la bendición, y Jacob cruza las manos, aquí tenemos esta frase. Dice así Génesis 48, 19. Mas su padre no quiso, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él. Oiga, y luego dice esta expresión, ¿verdad? Está hablando de la bendición que se le está dando a Efraín. Y se le dice, y su simiente, dice en la Biblia Reina Valera, será plenitud de gentiles. Bueno, en diferentes versiones, esta frase aparece que Efraín será multitud de gentes, multitud de naciones, multitud de pueblos, plenitud de gentes, plenitud de gentiles, como sea. La frase que está allá, fíjense bien, y les voy a decir acá cómo dice la versión Reina Valera, versión del oso, si alguien puede buscarla. La Biblia del oso 1602, que es la primera reina, digo reina porque después estamos hablando de la Biblia del Cántaro, que es la versión ya de Casiodoro. Después pasó a llamarse Casiodoro de Reina, ¿verdad? Porque en honor a estos dos hombres que tradujeron por primera vez la Biblia al latín o al idioma español antiguo, digamos. Es lo más cercano al idioma español que había en aquel tiempo. Entonces les voy a leer cómo dice Reina Valera, versión del oso. Dice, mas su padre no quiso y lo dijo, y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, Efraín, y dice esta Biblia, y su simiente será plenitud de gentiles. Esta palabra plenitud de gentiles es la misma que encontramos en Romanos 11, 25. Es la misma. Entonces, ¿y quiénes son la plenitud de gentiles que iban a salir de Efraín? Las 10 tribus de Israel mezcladas entre todas las naciones del mundo. Cuando la palabra estamos viendo acá, cuando Pablo está hablando de este misterio, y lo voy a repetir otra vez el pasaje para dar su interpretación correcta, dice así. No quiero, hermanos, estamos leyendo en Romanos 11, 25 y 26. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que el endurecimiento, fíjense bien, que el endurecimiento de una parte de Israel es hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En otras palabras, Pablo les está diciendo a estos gentiles que vienen, que saben que son de las 10 tribus de Israel, que están volviendo a casa,
miren, no se vayan a creer superiores al pueblo judío, por favor. Esto pasa también hoy en día. Eso pasa hoy en día.